De nuevo, esto sí es grabable. Como les decía, vamos a terminar la unidad en esta semana, los temas. Lunes y martes les explico de qué se tratan las prácticas y el proyecto. El, este, y el siguiente lunes, que vendría siendo como el 14 de junio, tendrían que entregar los elementos de la cuarta unidad, De la quinta unidad, a ver, según cómo estaba programado, pero, o sea, significa que nosotros terminamos los temas, estoy compartiendo, terminamos los temas entre el 2 y el 3, el 7 y el 8, o posiblemente el puro 7, les explique cómo son las prácticas y el proyecto. Empezaríamos entre el 8 y el 9, la quinta unidad que es corta. Entonces, es muy posible que los temas de la quinta unidad los terminemos el 17. Entonces, la semana del 21 al 24, como obviamente hay que asistir porque las clases todavía continúan, terminamos las clases el 25. Entonces, aparte de que estén entregando las últimas tareas con todo gusto y aclarando que estadísticamente no funciona, pero bueno, siempre les digo que si terminamos antes les ayudo a todos los que van retrasados y que les doy asesoría y demás, y no funciona, no funciona, o sea, aunque les diga sí, miren, y de hecho aquí estoy, no hay dudas, entonces pues ya les pongo videos o otras cosas, pero pues lo importante yo creo que en eso es de que para que ustedes mismos se vayan programando, o sea, la próxima entrega va a ser el 14, todavía hay bastante tiempo, y posiblemente unos días estén comunicados, y así que por favor traten de aclarar las dudas antes y si no, pues ni modo, las aclararíamos hasta después de. Antes de empezar, sí me gustaría mucho que lo que entiendan, a ver qué tanto estoy transmitiendo o no el concepto, qué es lo que me entienden por el concepto de distribución, distribución estadística de una variable. ¿Qué entienden por distribución? Profe, ¿podría ser que yo? Sí, claro. Que se repite entre varias poblaciones. No se oyó bien la última parte, nada más entendían algo poblaciones. A ver, alguien que no tenga problemas de sonido. Hilary, Sofía, Roxana, Andrea, Aranza. Buenas tardes, profesor. ¿Qué fue lo que mencionó? Perdón. La pregunta es que qué es lo que estás entendiendo sobre el concepto de distribución estadística o distribución de probabilidad de una variable. ¿Qué es lo que están entendiendo? O de plano si no están entendiendo nada, porque eso es importante. A ver. La probabilidad de que algo pase, o sea, se distribuye entre varios sucesos y es la probabilidad de que... Correcto, a ver, sí. Por ejemplo, en turismo, ¿dónde lo ven? Ya hay un... ¿La probabilidad de que tengas lleno tu hotel es la misma en todos los meses? No va por temporadas. Podría ser la Exacto. probabilidad de que se llene un hotel en temporada alta y uno en temporada baja. Exacto, esa es una distribución de probabilidad muy bien dicho, Aranza. Significa que hay cosas que son más, por ejemplo, en el caso de los hoteles, es mucho más probable que se llenen en abril o que se llenen en julio, a que se llenen en enero o a que se llenen en octubre. Ahora, una pregunta también que tiene que estar relacionada con las distribuciones de probabilidad. ¿A cómo va la población, creen que eso cambie?
que también es una distribución de probabilidad, ¿eh? O sea, ¿cuánta población hay? ¿Creen que eso va a cambiar o no? Pues siento yo que sí, porque si hay más población, puede que haya más probabilidad o viceversa. Haya menos población, no hay tanta probabilidad de algún lugar turístico. Sí, es que vean algo que tiene que ver con las distribuciones. La cantidad de jubilados. En los próximos 10 años se espera que la cantidad de jubilados suba un 30%, algo así. O sea, van a ser millones. Entonces, lo que decía Aranza, de que los hoteles se llenen más durante las temporadas altas, que es más caro, por cierto. O sea, si yo quiero un hotel en abril, me sale mucho más caro que si lo saco ahorita en junio. La pregunta sería de que si hubiera millones de jubilados, ¿creen que esa distribución de probabilidad llegue a cambiar? ¿Creen que llegue a cambiar esa distribución de probabilidad o no? ¿Que lo que te dijeron que era así ya no va a ser así? ¿Sí lo creen o no lo creen? Precisamente eso es lo interesante de estudiar esto, ¿no? Estudiar las probabilidades. ¿Creen que va a cambiar o no va a cambiar? Por ejemplo, en mi caso, yo ya no quiero salir en abril ni en julio. Si puedo cambiar las cosas, por ejemplo, me convendría más salir en junio, que es más barato. Y en julio ya no puedo porque mi hijo trabaja. Entonces, si me voy sin él, entonces ya no quiero. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es si, por ejemplo, espero que en 6 años ya esté jubilado. ¿Creen que van a cambiar mis hábitos de a qué horas voy a irme de vacaciones o no? ¿Qué opinan? ¿Creen que la distribución de probabilidad se va a mantener o no? Pues creo no van, si tocando el tema como si fuera de su caso, no, sí llegarían a cambiar, ya que a mí también me tocó ir a un lugar turístico y el hotel en realidad había muchos jubilados y era una temporada, digamos, baja. Entonces, creo que ellos preferían ir a lugares cuando no hay tanta población o lugares, digamos, solos solamente para ellos. Entonces, siento yo que sí llegaría a cambiar en tanto si tocamos los jubilados, que vendría siendo un largo tiempo, entonces siento yo que sí. Profe, ¿Qué pasó? Profe, digo que depende mucho también de que los jubilados tienen muchísimo más tiempo libre y por eso salen a vacacionar y todo eso en época donde literalmente ya no es porque les convenga, es porque ya les da igual o porque quieren salir de la rutina, ¿no? Exacto, y aparte van a tener dinero. Porque en teoría se supone que ya sería gente que ya no tendría obligaciones. O sea, sus hijos ya están trabajando, si es que tuvieron, y ya tendrían no su sueldo completo, como en mi caso. O sea, yo cuando me jubile me van a dar, voy a perder un 30% de mi sueldo, pero pues espero que ya no lo necesite. ¿Sale? Pero sí, van a cambiar las distribuciones. O sea, aquí todo el tema era de la distribución. La distribución tiene que ver con comportamientos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, mi comportamiento más o menos es igual en todos los años, yo ya lo he visto. Entonces, eso quiere decir de que no he cambiado. O sea, vamos, de que no, bueno, sí he cambiado. O sea, si yo me analizo, cuando empecé como maestro, cuando empecé como docente en el 94, pues te das cuenta que era muy niño. O sea, algunas cosas hasta me ponía casi como con los alumnos. Ya lo veo veintitantos años después y ya como que cambió y es normal. Y también mucha de mi manera de pensar, de hecho hay un síndrome que le llaman el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, del que ya está, que cuando dicen que cuando las personas ya empiezan a pensar o empiezan a planear en retirarse, no importa que sean maestros, que sean ingenieros, que sean lo que sea,
ya empiezan a tener cierto comportamiento, cierta distribución, ¿sí? ¿Por qué nos sirven las distribuciones? Porque nos ayudan, como decía ahorita Aranza, nos ayudan a planear, porque dicen, pues es que el comportamiento del turismo ahorita es así, ya está. Entonces, ¿cuándo voy a necesitar más gente? En abril, Semana Santa y en julio. ¿Cuándo voy a necesitar menos gente? Pues en mayo, en junio, ¿sí? Pero sí, como les decía, muchas cosas están cambiando y mucho va a cambiar todavía más. O sea, vamos a tener miles de jubilados, millones, que van, como dice Alejandro, y tiene mucha razón, muchos de ellos no se divirtieron. O sea, es clásico los pretextos. Es que estaba manteniendo a mis hijos, y es que estaba pagando mi casa, y es que... Pero la ventaja, que también es, eso también hay que ver cómo es la distribución, es de que esas generaciones esperamos que sean generaciones que tengan, que miles de ellos tengan pensiones y miles de ellos ya tengan casa, tengan una estabilidad económica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la generación anterior de ellos? Sus abuelitos. Pues sus abuelitos, muchos de ellos no tienen ninguna seguridad económica, muchos de ellos ni casa consiguieron. Entonces, la distribución de su comportamiento, pues perjudica a las siguientes generaciones. Y en el caso de ustedes, que según las tendencias, y lo vamos a ver en la siguiente unidad, ustedes van a tender a divertirse primero y después a hacerse responsables. Entonces, según la tendencia, no quiero decir ustedes, porque pues, obviamente cada quien, pero según las tendencias y según la distribución, ahí lo que va a suceder es de que primero se van a divertir antes de comprar una casa, antes de comprar algo estable, antes de invertir, primero van a querer divertirse, lo cual en el caso de su ramo yo creo que es algo interesante. ¿Por qué? Porque les va a ocurrir con unas generaciones que va a haber un menú de opciones y eso es lo que ustedes se tienen que preparar. Ahora, ¿cómo eligen cuál es en la que van a participar? Con estadísticas, con muestreos, con pruebas de hipótesis, ¿sí? ¿Quién es el que va a sobrevivir? Pues el que use todo eso. Y los demás, pues nada más lo van a seguir, ¿sale? Entonces, continuamos con lo que estábamos. Estamos con la distribución, estábamos con las distribuciones, ya lo tenía, bueno, la distribución chi cuadrada. Entonces, estaba hablándoles del concepto de que tienes una distribución, un concepto de ¿qué será? Tengo que eliminar las que no. Ok, bueno. Del concepto de significancia, de lo que de cuando algo es significativo y no significativo. O sea, ahorita es el caso de los jubilados, que regresemos a esa parte. Si yo les pregunto, si vemos las estadísticas de hace 20 años, jubilados eran bien poquitos, casi nadie. De hecho, me acuerdo cuando empezaron a jubilarse los del TEC, fue en 1970, es cuando se funda el TEC. Entonces, 30 años después, que fue en el 2000, empezaron a jubilarse muchos. Pero muchos estamos hablando de 12, de 10, así, pues era poco significativo. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la fecha actual? Pues la fecha actual es de que pues, ya no se jubilan de 12, se jubilan de 6, 5. Pero el detalle es que también en todas las organizaciones, en todas las escuelas, en todas las demás, se están jubilando miles. Entonces, empieza a ser algo significativo. O sea, ya no podemos decir, ay, pues para unos cuantos que hay. No. Como decían ahorita, ya van a querer, muchos de ellos iban a tener el nivel adquisitivo, van a querer, de alguna manera, tener sus propios lugares de destino. O sea, de hecho hay un lugar en Morelos, digo, yo viví 13 años en Morelos, que se llama Iztehuistla, que es un balneario que era o es, no sé, propiedad del ISSSTE, y una parte del balneario está apartada, o sea, no puedes pasar, porque son como bungalows para gente mayor.
Y digo, tiene muchos años. Entonces, esa zona, si no me acuerdo, sin Huastepec, que también es del Seguro Social, también tenían una idea así. O sea, tenían una zona reservada para los viejitos, para gente que no quería ser molestada, no quería ver chamacos corriendo en o en la alberca, no, querían tranquilidad. Entonces, cuando este valor estadísticamente sea mayor, va a cambiar todo. E incluso va a cambiar las calles de las ciudades, va a cambiar muchas cosas. Así que, ¿quién viva lo verá? Pero bueno, ¿qué es la prueba de chi cuadrada? La prueba de chi cuadrada es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿qué relación existió entre las familias numerosas y que ahora haya mucho viejito? Pues eso, o sea, hay una relación fuerte. Entonces, evalúas qué tanto tiene que ver una cosa con la otra. Voy a poner el micrófono para a ver si aísla un poco el ruido. Y bueno, es mejor. ¿Sí? Por ejemplo, eh, lo que nosotros tratamos de evaluar hipótesis, ahorita es lo que está mucho de moda en la investigación educativa, tiene que ver con el concepto tiene que ver con el concepto de tecnologías. Metan computadoras, metan tecnologías. De hecho, tiene poco, 1 o 2 años, que el TEC de Monterrey sacó su maestro holográfico, ¿no? Entonces sacan un holograma del profe, del docente. Están los cuates en un salón y él les está dando clase. O sea, no está ahí, está el holograma. Y obviamente la persona pues está en algún campus, ¿no? Que no es nuevo, digo, yo recibí mi primera clase virtual en el 92, o sea, casi hace 30 años. Entonces, eso quiere decir que asumimos que hay una relación entre aprendizaje y tecnología. Entre más tecnología, debería de haber más aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos evaluar? O sea, decimos, ¿esto tiene que ver con esto? El hecho de que vengas de una familia rica, ¿significa que vas a tener mejor éxito? El hecho de que dures más años de novio, ¿significa que vas a tener un mejor matrimonio? El hecho de que estudies más, ¿significa que vas a tener una mejor posición económica? Algunas de ellas son lo que estamos hablando de hipótesis, ¿sí? Una hipótesis. Yo les estoy planteando hipótesis, ¿no? De que vamos a tener mucho, bueno, espero yo también ser un jubilado, y pues igual yo es cambiar mi manera de viajar, ¿no? O sea, porque la verdad cuando viajo así soy de que voy a esto, voy al otro, compro esto, compro el otro, visito esto, visito el otro, pero ya no puedo. Bueno, si ya comparado con los 25 años, pues ya no, ya. Entonces, ¿qué significa? De que yo tengo la hipótesis de que como mi cuerpo ya no va a ser el mismo, ya no es el mismo, entonces va a cambiar, por ejemplo, a dónde voy a cambiar cuánto dinero gaste, va a cambiar, porque igual ya no voy a ganar lo mismo. Entonces, tenemos la prueba chi cuadrada te dice que tienes una hipótesis a probar y y que genera una correlación. Vamos a verlo más a fondo en la unidad que viene, pero que tiene que ver con el concepto de asociaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hay una correlación muy fuerte entre el concepto de cómo te ves, cómo te tratan. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que cree eso. Yo no, aclarando. Digo, a mí me podrán ver, digo, ya me vio esta Fátima y Andrea en shorts y demás, ¿no? Y ese es el profe. Bueno, aclarando que mi esposa cuando me conoció fue igual, ¿no? Sí. Ese es el jefe. Pero, pero sí hay una correlación muy fuerte, ¿sí? Entre tu imagen y el trato. Les digo, depende de la persona, pero la mayoría estadísticamente piensa así. Entonces, muchas veces hay dos variables, aunque no necesariamente se consideran cuestiones causales, es decir, que una causa la otra, ¿sí? Porque, bueno, también recordarán la frase, ¿no? De que no juzgues a un libro por su portada. Entonces, muchas veces te tratan bien no porque te veas bien, te tratan bien porque son gente educada. Digo, yo trato bien a todo mundo, se vea como se vea.
pero de alguna manera sí tratas de generar cierta relación. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque en base a nuestras relaciones, nosotros pues funcionamos. O sea, por ejemplo, yo tuve siempre la relación de que el estudiar me iba, pues iba a vivir de eso. Realmente jamás me imaginé de que, ay, pues ganar más dinero, tener una vida más cómoda, comprar más cosas que me gustan, libros, que me encantan los libros. No, la verdad nunca lo imaginé, pero salió. Qué padre. Y entonces empiezas a hablar de relaciones entre el nivel de que una variable tiene que ver con la otra. ¿Sí? Y es importante porque, porque es importante porque nos permite medir nuestras hipótesis. ¿Sí? Yo les decía en cursos anteriores, pues mira, en base a mi hipótesis, habría que hacer un estudio estadístico, pero si yo tuviera dinero y en lugar de invertirlo en estudiar, quizás, bueno, claro, si me gustara, invertiría mi dinero en empresas funerarias, invertiría mi dinero en panteones. Y alguien dirá, ay, qué dramático. Pero es cierto, el mercado es enorme y no va a parar, pues no se va a tener, o sea, tienes un mercado asegurado. Pero bueno, obviamente, pues no, ¿verdad? No necesariamente tenemos que llegar a este tipo de cosas. Hay muchas cosas como, por ejemplo, divertir. Lo que decimos, si vamos a tener millones de personas que ya no tienen una obligación, podríamos lavarles el cerebro y decirles, sí, jubílense para que miren, conozcan, disfruten lo que no disfrutaron sobre su vida y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ahí es la parte que también hay que trabajarle el cerebro, ¿no? Hacer campañas de ese tipo, de decir, bueno, ¿cuál va a ser tu sector más grande? Y el que va a poder pagar más, ¿sí? Porque dices, por ejemplo, los chamacos, ¿no? Pues los chamacos que tienen muchas ganas, conocer, ecoturismo, pero ¿cuánto dinero tienen? Segundo, ¿cuánto tiempo disponible tienen? Sí, pues obviamente no mucho, estudian. Y segundo, dinero, pues tampoco, porque lo tienen de sus papás y sus papás pues tampoco tienen tanto. O sea, disponible. Entonces empezamos. Características de esta distribución. Una es una distribución asimétrica, es decir, no es como la normal. La normal es simétrica, es decir, los valores que están a la izquierda son semejantes a los que están a la derecha. Esta no. Esta puede ser sesgada, es decir, mayores probabilidades hacia abajo, mayores probabilidades hacia arriba. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ahorita que les digo, les recalco, y ya nada más que pasen las elecciones, les dejo de dar lata. La gente que se puede lanzar de candidatos, básicamente tiene que tener dinero, es muy raro, y sí, bastante raro, que la gente que tenga alguna oportunidad de poder ser representante del partido que sea, o sea, porque no crean que porque es Morena, PT o demás, no. Generalmente tiene dinero, o porque lleva muchos años metidos en esos rollos, pero nada más, o sea, está sesgado hacia cierto grupo, o sea, la gente está sesgado a la derecha, gente con dinero. Al revés, nuestros sueldos, pues igual están sesgados a la izquierda, ¿no? Hacia abajo. Entonces dice, primero, es asimétrica. Segundo, toma valores positivos nada más. Y esa asíntota con respecto al eje de las X, es decir, el valor está entre 0 y infinito. Está caracterizada por un único parámetro n que se le llaman grados de libertad, lo que hablábamos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, es una distribución que se toma bajo una integral, lo cual implica que el área bajo toda la curva de la distribución es 1. Recordemos que la máxima probabilidad siempre es 1. 1 es seguro. ¿Qué cosas son 100% seguras? Pues 1, que me muera. 2, que tenga hambre. 3, que seguro. Qué seguro. Que me ensucie. Digo, aunque no hiciera nada, terminaría por, aunque sea el polvo, ¿qué cosas son seguras? Pues así, cosas por seguro que algún día van a estar fuera de la escuela. De la medida que sea, pero van a estar fuera de la escuela. Esto es seguro. Etcétera. ¿Sí?
Entonces, entramos y dice, entre las aplicaciones más frecuentes de esta distribución, podemos señalar la prueba de asociación, la cual permite que si existe una asociación entre dos variables en una escala nominal o ordinal, también aparece como tablas de contingencia. De nuevo, bueno, la presentación es de un grupo de salud, pero se refiere a esto, datos nominales se refiere a nombres. Ya ven que muchas veces ustedes preguntan, por ejemplo, el destino que a usted más le gusta, pues Cancún, Puerto Vallarta, Veracruz, Puerto Escondido, es un nombre, pero se pueden hacer estadísticas con eso, o sea, se pueden sacar frecuencias relativas, cosas por el estilo. Ordinal se refiere a todos aquellos datos que tienen un orden. Ejemplo, los días de la semana, las edades, los sueldos es un orden, tiene un orden, o sea, sueldo. Bueno, más que todo sería otro, el sueldo quizás no, pero la estatura es un dato ordinal, tiene un orden, o sea, una persona de 1,20 es más bajita que una persona de 1,50 y una persona de 1,70 es más alta que una de 1,50 y así. Y bueno, también se hace lo que le llaman una prueba de bondad de ajuste, ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que se hace pues, se calcula a través de una tabla de contingencia. Las tablas de contingencia son aquellas donde veíamos las frecuencias. En las tablas, no se recuerdan, en la primera unidad, que veíamos, por ejemplo, cuántas piezas había hecho cada uno de los empleados. En las tablas de contingencia, por ejemplo, también podríamos hacer cuánto es la frecuencia de los viajeros que llegan a cada destino turístico. O sea, por ejemplo, Quintana Roo presume que el 45% de todo el turismo extranjero llega a Quintana Roo. O sea, casi la mitad de casi cada uno de cada 2 extranjeros llega primero a Quintana Roo. Punto. Segundo, el segundo y más fuerte es Ciudad de México. Ciudad de México atrae extranjeros como no tienen idea también. Luego, tiene una oferta turística enorme, culinaria, artística, cultural, de compras, etcétera. Entonces, pues, incluso hasta religiosa, ¿eh? Hay algo que la gente a veces no ha explotado, digo yo, lo suficiente. Pero una vez, bueno, venía de viaje, les digo que hace 2 años fui a Ecuador, y cuando venía bajando, no, me dijeron unas monjitas, dice, no, pues es que vamos para Estados Unidos, pero pongan ustedes, llegamos aquí a México como a las 3 de la tarde. Dice, y es que nuestro vuelo sale a las 8, y dice, y es que queremos conocer la Virgen de Guadalupe. Dijo, no, pues le digo, sí, que alcanzan, pero de que tengan suerte de que el tráfico no las embotelle todavía, pero corriendo y en taxi, van. Digo, porque yo sé llegar de varias formas, pero así como yo, ¿no? Digo, no, tienen que salir, tomar un taxi que salen caros, y taxi seguro, por cierto, y ya llegar. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que van a poder disfrutar es un turismo multi, o sea, hasta el turismo religioso. O sea, si bueno, quién sabe su generación, pero, por ejemplo, la generación de los jubilados, o la generación siguiente, pues sí les va, muchos de ellos igual nunca visitaron el Niño de Atocha, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Guadalupe, no sé, digo, pero eso es otro tipo de turismo, el turismo culinario, el turismo del enólogo, de andar viendo los vinos, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros tratamos de generar muchos de esos datos, son frecuencias, ¿ok? Y se generan en tablas de contingencia. Sí, por ejemplo, dices, a ver, el turismo enólogo, ¿cuántas zonas de vinos hay en México? Pues hay en las de Baja California, están las de Querétaro, y creo que también hay algunas, también hay en Coahuila, Querétaro, en Baja California, y también en Sonora estaban empezando. Ya ven. Entonces, bueno, se generan frecuencias, dices, ok, hay esas 4, pero ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene más viñedos? ¿Cuál genera más vino? ¿Cuál genera más tipos? Etcétera.
Entonces se empieza a generar una tabla y muchas veces los valores se empiezan a subdividir en 2 o más categorías para indicar posibles relaciones. ¿Sí? Recuerden que es muy importante, o sea, por ejemplo, como les decía, el hecho de que tú establezcas qué tiene que ver con qué, pues de alguna manera te ayuda a determinar a llegar a tus objetivos. Por ejemplo, va a haber casos donde veas que la apariencia, eso sí, o sea, si te ven así guapo, guapa, pues te van a ayudar. Y sí es cierto, ¿eh? Pero en otras veces, ¿no? En otras veces va a haber un contexto donde haya muchas guapas o muchos guapos y lo que quieren más es un matemático, un nerd, que esté metido en números, ¿sí? Entonces, hay que ver pues cuál te conviene y cuál puede ser, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una tabla, ¿sí? Tenemos aquí con las votaciones, decimos, cada variable tiene 2 categorías, las variables del masculino y de cuántos votan por el candidato A masculinos, cuántos votan por el candidato B femeninos, ¿sí? Ejemplos de pasados, con Peña Nieto, que se supone que estaba guapo. Espérenme tantito que no. No, con Peña Nieto, que se supone que estaba guapo, pues se supone que hubo mucha gente que votó, mujeres que votaron por él como por ¿cómo se llama? Porque era guapo. Lo mismo pasó, bueno, un gobernador de Morelos, que uno de los, digo, porque le digo, yo vivía allá 13 años, y se llamaba Sergio Estrada Cajigal, y decían, Sergio, mi amor, tú serás gobernador. Sergio Papucho, el pueblo te quiere mucho. Entonces las mujeres fue un apoyo. Y no nada más ellos, ¿eh? Adolfo Hitler, sus principal apoyo fueron mujeres, ¿eh? Entonces, bueno, aquí qué es lo que vamos a poner las frecuencias de los hombres A, ¿cuántos candidatos? Los B, ¿cuántos candidatos? O sea, de los hombres, ¿cuántos apoyan a este y cuántos apoyan a este? De las mujeres, ¿cuántos apoyan a este y cuántos apoyan a este? Que esta sería otra tabla donde te dice el partido según el lugar, ¿sí? Y es muy interesante porque, por ejemplo, bueno, no conozco todo México, pero sí conozco muchas partes. Cuando te dicen de México como una sola cosa es una mentira, ¿eh? México es súper variado. O sea, la gente del norte piensa de una manera y funciona de una manera, la del sur igual. De preferencia, si tienen un amigo, ténganlo en el norte. Son la gente más buena. No porque los del sur sean malos, tampoco yo tengo buenos amigos en el sur, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, regresando a esta parte, por ejemplo, ahorita a los partidos pues les sirve mucho eso. O sea, dicen, imaginemos, por ejemplo, San Sebastián, pues no va al Morena, o sí va, pero nada más va así de pasada porque tiene que ir así, porque son gente que siempre son panistas. Pero al revés, va el candidato del PAN y pues dice así como que hacerme cierre de campaña en soledad, pues como que no. Y, digo, cada quien, ¿no? Entonces esto te sirve mucho, esta es una tabla de contingencia, que te dice, 180 son, ¿cuántos van a votar por el partido 1 en el norte? Con el partido 2, el partido 3, si se fijan, todo es muy parejo, pero en el sur no. En el sur casi la mayoría votan por el partido 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con la prueba de chi cuadrada es ver qué tanto influye las 2 variables una con la otra. Primera variable, el partido. Segunda variable, el lugar geográfico. ¿Sí? Entonces es igual, o sea, por ejemplo, les digo, los candidatos pues tienen que ser incluso atractivos físicamente, porque ya un candidato feo, bueno, sí, ya ganó uno, pero sí cambian las cosas, ¿eh? O sea, influye al momento de votar. Dice, es una prueba porque parte del supuesto de que las variables no están relacionadas, ¿sí? Entonces, eso es bueno porque al final de cuentas
Si te dice que las variables no necesariamente están relacionadas y la prueba falla, entonces te dice que sí están relacionadas. Entonces, se trata de hacer una comparación entre dos tablas. La tabla de muestreo, que te dice cuántas son las frecuencias, o sea, cada vez cuántas veces apareció algo. O sea, yo fui, muestré y encontré que apareció tantas veces esto. Contra lo que se denomina una tabla de frecuencias esperadas. ¿Sí? Y ahorita en las votaciones va a pasar eso. Con los muestreos, con lo que están llamando y con lo que están encuestando, generan la tabla de frecuencias observadas. O sea, te van a decir, en el distrito tal, vimos que de todas las que preguntamos, el tanto por ciento va a votar por Morena, el tanto por ciento va a votar por la coalición, el tanto por ciento va a votar por el pollo. ¿Sí? Cuando pasen las elecciones y cuando todo termine, bueno, más bien no. Eso fue lo que observaron. Pero ellos tienen y calculan una tabla de frecuencias esperadas, que dicen a partir de eso que muestramos, generamos una tabla de lo que nosotros esperamos que vaya, de lo que nosotros esperamos que ocurra. Y con la prueba, te das cuenta de que si es cierto o no es cierto. El problema, por ejemplo, que ocurre en este tipo de fenómenos, en caso de las votaciones, es que mucha gente que sí va a votar no quiere decir por cuestiones culturales. O como, por ejemplo, yo en Facebook puse por quién quería votar y me empezaron mis amigos contactos, me empezaron a quejarse, ¿no? A decirme de cosas. Entonces lo que te quedas es que pues mucha gente por eso no lo hace. Entonces ese tipo de frecuencias esperadas puede ser mucho más alta de lo que tú esperas o mucho más baja, ¿sí? Y sí ocurre, o sea, a mí me ocurrió muy curiosamente en una votación. Estábamos en una votación del sindicato y no sé por qué a alguien se le ocurrió que yo contara los votos. Y en la votación, pues no gané, ¿no? Pero por lo menos sí hubo gente que confió en mí. Y al revés, vamos a una votación de la academia y casi nadie votó por mí. Entonces, de alguna manera, eso es lo que observas contra lo que esperas. Yo esperaba que votaran más por mí en la academia y no votaron. Entonces, obviamente te dice, la lógica, si no hay relación entre las variables, debe tenerse una tabla como la de frecuencias esperadas. Es decir, si el efecto entre lo que observaste contra lo que esperas, no hay una relación, o sea, no hay algo que influya, entonces vas a obtener un resultado como la tabla esperada. Si la tabla que tengamos como resultado debe ser si hay una relación, entonces la tabla de relaciones de valores esperados debe de ser muy diferente. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a que si tú asumes que lo que tienes, no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, que sí son los datos, pero que no tienen nada que ver. En este caso, por ejemplo, tienes dos variables, el lugar geográfico y el partido que van a votar. Si eso no tiene nada que ver uno con el otro, entonces la variable de valores esperados, pues no va a ser afectado en nada. O sea, diría alguien, es como, bueno, yo soy fanático de Star Wars. Entonces yo veo las películas de Star Wars, sean buenas o malas. O sea, no tiene nada que ver con que sea buena o mala. Son dos variables que no tienen nada que ver. O sea, yo voy a ver las películas de James Bond, que también soy fanático. No importa que sea buena o mala. Bueno, excepto que si cambian a una mujer porque no me gusta. No me gusta la idea, ¿no? Porque son 25 películas de un tipo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de gusto. Pero entonces la lógica es de que si la variable, que vas a ver una película contra lo que sea buena o mala, no tiene nada que ver, pues entonces, pues el pronóstico, lo que esperas, va a ser lo que tú te dé. Pero si tiene algo que ver, o sea, si influye, ¿sí? Entonces vamos a ver que va a haber cambios, o sea, no te va a dar igual, va a haber algo, o sea, como lo que vamos a ver ahorita en las elecciones. Ahorita en las elecciones, si realmente la propaganda hizo efecto y que tiene que ver con la gente, entonces es muy posible, si no tiene nada que ver la propaganda con los resultados, entonces es muy posible que los resultados sean como los de las encuestas.
Si tiene que ver, entonces es muy posible que los resultados no sean iguales. O sea, tendría que ver, o sea, de que la propaganda, el hecho de que nos estén mandando así de mensajes de que vota, 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 tarde o temprano, lo que va a hacer es de que va a haber mucha gente que vote en contra o a favor de cada una de las opciones. Entonces, primero, se notan las frecuencias. Se calculan las frecuencias esperadas. ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada? El total marginal del renglón por el total marginal de la columna sobre n, donde n es el número de muestras. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se calcula el total marginal. Estos, por ejemplo, aquí dices, procedimiento para calcularla. Tienes las zonas donde tienes el partido, tiene zona norte, partido 1, 180. Esto es lo observado, la primera columna. Estos datos de aquí son los mismos que estos de acá. Son exactamente los mismos, mostrados de otra manera, pero son exactamente los mismos. Segundo, lo esperado, lo sacas de, a ver. A ver, es que me pasé, me brincó un paso. Estos son la frecuencia esperada es el total marginal del renglón por el total marginal de la columna sobre n. Entonces, el siguiente paso es, se aplica la siguiente fórmula para chi cuadrada. La chi cuadrada va a ser el valor de x cuadrada. Chi cuadrada va a ser la sumatoria de las diferencias entre lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Las frecuencias en cada celda. Se calcula la diferencia entre la frecuencia observada y la esperada, y esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia esperada. Finalmente se suman estos resultados y la sumatoria es el valor de la x de chi cuadrada obtenida. Y dependiendo del valor de chi cuadrada, si pasa cierto umbral, entonces se considera como cierta, y si no pasa cierto umbral, se considera como falsa. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo interpretan? Les pongo un ejemplo, por decir, yo voy a salir de viaje y digo, a ver, ¿cómo es la probabilidad de lluvia? Y si digo que si la lluvia es menor del 50%, o sea, es un 20%, 30%, pues ya no me preocupo tanto. Y aparte también evalúo, porque también a veces hay pronósticos por horas. Y te dice, sí va a haber lluvia, pero va a haber en la noche. Ok. ¿Y cuál es la probabilidad a tal hora? No, pues es 0 o es 10%. Pues entonces no. Y aparte, ¿cuánto va a llover? No, pues va a llover 10 milímetros. Eso es poquito, no hay bronca. Claro, no es un diluvio tipo Tabasco, ¿no? Pero es una manera de. Entonces tú lo vas pensando todo en probabilidades. ¿Sí? En esas probabilidades es como les digo, en base a esas probabilidades, yo estimo que nosotros debemos determinar estos temas para el jueves a más tardar. Bueno, aquí ahorita vamos a, como les dije, esta primera columna son los datos observados. Estos son los esperados. ¿Sí? Mañana hacemos el cálculo. Pero bueno, esta tercera columna es la diferencia entre estos dos. Si se fijan, es 190 menos 244 es menos 54. 170 menos 150 es 19.4 y así. Son las diferencias. Esta de aquí es esta diferencia al cuadrado. 34.6 al cuadrado te da esto. 19.4 al cuadrado te da esto. Y así sucesivamente. Luego, ya que sacas esto al cuadrado, haces lo divides sobre el valor de lo esperado, es decir, esto lo divides sobre esto y te da todo aquí. Y luego ya después que sacas eso, entonces lo que haces es una sumatoria. Sumas todos estos valores, entonces te da 47.33. Este es el valor de el estimador chi cuadrada. Dependiendo de que si está en cierto nivel, aceptas la hipótesis o no aceptas la hipótesis. Vamos a ver ejemplos ya en las hojas de Excel calculado por fórmulas para que vean una por una cómo se obtuvo. ¿Sí? Wow, esto de hablar, yo creo. ¿Alguna duda, compañeros, de los que trataron de hablar? O bueno, no, igual es el sonido. Que les digo, hay mucho ruido a esta hora. Como que es la hora de lo que pasan los carros y los camiones que viven frente de una avenida.
¿Alguna duda, compañeras? No, profe, bien hasta el momento. No, profe, todo bien. Hasta que veamos las tablas, sí, pero de todas maneras la idea es esa, o sea, de que tú vas a evaluar si dos cosas tienen que ver una con la otra. Pongamos un caso, imaginemos, ya ven un meme muy cruel que dicen que nada más voten los que tienen preparatoria para arriba y ganan y perdería el gobierno, ¿no? Yo creo que es falso, yo creo que hay gente también muy preparada que también lo apoya, pero habría que hacer la estadística. O sea, de nuevo es nuestra hipótesis. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa muy diferente es lo que sea la muestra, lo que tú obtengas como estadística, ¿no? Siempre es algo que tenemos que aprender como profesionistas. Una cosa es nuestra opinión y otra muy diferente, lo que tú obtengas como muestra. Siempre es muy diferente. ¿Sale? Ok, entonces, si no hay ninguna duda, ¿ninguna? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, buena tarde, profesor. Hasta mañana, Gracias, profe. profe.